¿Estamos contentos en esta hora, hermanos? ¿O estamos tristes? Gloria a Dios, solo uno está contento. Gloria al Señor. Grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Grandes cosas hará y seguirá haciendo, hermanos, ¿verdad? En nuestras vidas, en las cuales, hermanos, nosotros tenemos que estar agradecidos con ese Dios todopoderoso, con ese Dios fuerte, ese Dios, hermano, que gana todas las batallas. No hay ninguna batalla perdida para Dios, hermanos, ¿verdad? Todas las batallas las gana. Así es de que les saludamos, hermanos, en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a este lugar. Nuestra hermana Tania, así todas las hermanas y los hermanos que nos encontramos en este lugar, seamos bienvenidos todos, ¿verdad? A la presencia del Señor, hermanos, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, está la presencia de Dios. ¿Cómo se puede sentir, hermano? Miren, hermano, los niños cómo aplaudían, cómo cantaban los coros, hermano, ¿verdad? Es hermoso, hermanos, ¿verdad? Ver a la iglesia futura, porque es la iglesia futura, hermano. Eso depende de usted y de mí, que ellos sean iglesia futura, ¿verdad? Que sea una iglesia, hermano, que siga, hermanos, la sana doctrina y que prediquen la verdadera palabra de Dios. Eso, hermanos, depende de usted y de mí, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, le enseñemos a nuestros hijos, y yo lo digo, no me da vergüenza decirlo, ¿verdad? Mi hija, hermano, antes más pequeña, yo le digo a ella, yo la encaro y le digo, cuando tú estabas más pequeña, te gustaba cantar, pasabas al frente y cantabas, le digo, y ahora hasta un cassette grabamos con la voz de ella cuando ella estaba pequeña. Ahora, hermanos, como que la lengua se le ha ido a saber para dónde, porque hoy no canta, hermanos, ¿verdad? Y eso es un error de nosotros, hermanos. Error a veces también, hermanos, que cometen en las iglesias, ¿verdad? Porque ponen un grupo, hermanos, que solamente él puede cantar, hermanos, ¿verdad? El hermano David y yo, el Señor los puso un sentir que aquí, hermanos, va a cantar el que quiera cantar, el que quiera adorar a Dios por medio de una alabanza, sea niño o sea niña, hermanos, puede cantarle al Señor. Aquí no se le va a cortar a nadie, hermanos, que no cante, ¿verdad? Y si usted, hermanos, tiene el deseo, o las niñas tienen el deseo, hermano, ya terminaron los tiempos de las alabanzas, no importa, hermano, porque para Dios no hay límite, ¿verdad? Podemos ahí, hermanos, darle el tiempo a aquella niña o a aquel niño, porque así es como vamos a ir nosotros viendo, hermano, la iglesia del futuro, ¿verdad? Hermano, da tanta lástima ver tantos muchachos jóvenes con gargantas nuevecitas, hermano, nuevas. Y llegan a la iglesia, hermano, a estarse expulgando las uñas, hermano, a estarse viendo las uñas allí, hermano, y eso depende de nosotros, hermano, ¿verdad? Pues nuestra niña, hermano, ella se ha criado en la obra del Señor, ¿verdad? Pero como en eso, pues en la iglesia, no le voy a decir que fue algo bueno, cometieron un grave error. Eso de poner nada más el grupo y eso nada más el que cantaba. Y la gente, hermano, nada más llega como que está en un cine, como que está en un teatro, como que ha llegado un artista famoso, hermano, y vamos a escucharlo como canta. Vamos a ir, hermanos, allí a corear las alabanzas que el grupo cante, ¿verdad? Hermanos, no hay tiempo para la iglesia de Dios, hermanos, ¿verdad? Y antes, hermano, y en vez, hermanos, de ir, este no es el tema, hermanos, que vamos a predicar. Estoy viendo porque me alegra mucho ver a las niñas, los niños, hermano, aplaudiendo, hermano. El aplauso no es malo. Depende cómo usted use el aplauso, hermanos. Las cosas de Dios, el camino del Señor no es malo. Depende cómo usted lo use. Igualmente, ¿verdad? Pero si usted, hermano, va a aplaudirle a aquel hermano, hermanos, cuando ya terminó de cantar una alabanza, usted le está aplaudiendo al hombre, no le está aplaudiendo a Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Verdad? Hay que poner atención, hermanos, ¿verdad? Porque viene la palabra y tenemos que poner el oído a la palabra, hermanos, porque si no, en vano es nuestro caminar. No les estoy diciendo que no estamos haciendo nada, hermanos. Dios conoce la vida de cada uno. Hermano, después de haberles saludado y esta pequeña introducción que no iba con el mensaje, hermano, voy a pedirle que se pongan en vuestros pies. No en reverencia al que va a predicar, sino que a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es sagrada, hermanos.
Gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes. Gloria a Dios, Segunda de Reyes. Para los que nos están escuchando por la radio, estamos desde acá saludándoles en el amor del Señor desde el estado de Minnesota también, hermanos, ¿verdad? Y vamos a hablar de la palabra de Dios, porque aquí se habla de la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Aquí no tenemos un periódico, aquí no tenemos un libro de mormones, aquí no tenemos ningún otro libro más que la palabra del Señor, la Biblia, ¿verdad? Allí nosotros hablamos de la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Gloria a Dios. Hermanos, pues vamos a empezarle a poner tema, hermanos, a lo que el Señor nos dé, ¿verdad? El tema, hermanos, para esta noche, hermanos, es un tema, hermanos, tal vez no sea muy hermoso, muy bonito, hermanos, pero es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? El tema, hermanos, se titula Dejando toda codicia como hijos de Dios, ¿verdad? Dejando toda codicia como hijos de Dios. Lo tenemos, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 16. Gloria al Señor. La palabra del Señor, hermanos, la leemos como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. A la letra dice: mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos, hermanos, a meditar en este momento, hermanos. Les dije bajo el tema dejando toda codicia como hijos de Dios. Ustedes y nosotros, hermanos, como buenos lectores que somos de la palabra del Señor, usted va a decir, bueno, pero aquí, ¿qué es lo que, por qué el tema? Ahí vamos a ver, hermanos, más abajo en el 20, ahí usted puede ver que aparece la palabra codicia. Pero vamos a ver, hermanos, la historia de este personaje, hermanos, ¿verdad? Este personaje en el 1 ahí, hermanos, los empieza a relatar, ¿verdad? Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, ¿verdad? Allí, hermanos, vamos a detenerlos un poco. Hermano, este hombre había ganado batallas, este hombre había vencido al enemigo, hermanos, ¿verdad? Claro, de la mano de Dios, hermano, ¿verdad? Había vencido enemigos, pero había algo que él no podía vencer, hermano. Él estaba cerca de un rey, ¿verdad? Era la mano derecha del rey, ¿verdad? Él, hermano, lo que el rey decía, se lo decía a él iba primero a decírselo, lo que tenía que hacer, y a ese hombre obedecía al rey, ¿verdad? Era el mano derecha del rey. Ya dije, hermanos, que él venció muchas batallas. Estaba cerca del rey, pero a él le hacía falta, hermano, estar cerca del rey de reyes y señores de señores. ¿Y para qué, hermano, tenía que él estar cerca del rey de reyes, hermano? Porque él tenía esa enfermedad, ¿verdad? Esa enfermedad, hermanos, que no la podía vencer. Tenía una lucha, hermanos, que no la podía vencer esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, hermano, él, hermano, podía, le digo, venció a los enemigos y ayudó mucho al rey, hermano, pero tenía esa batalla que no la podía vencer, hermano. Tenía esa enfermedad que no se podía sanar, ¿verdad? Y claro, hermano, siendo un general, siendo mano derecha, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que bueno, en el ejército, casi no me gusta hablar de estas cuestiones, pero en el ejército, hermano, existe el general. Se le tiene que saludar, hermanos, a donde quiera que lo encuentre. Si a cada minuto usted lo encuentra, tiene que saludarlo.
O sea, están acostumbrados, hermanos, a que se les brinde el saludo, que se les brinde pleitesía, que se les obedezca en todo, ¿verdad? El soldado, hermano, está obligado a este general, hermano, y eso va por escala, ¿verdad? Entonces, él estaba acostumbrado a eso, ¿verdad? Pero el siervo de Dios no estaba acostumbrado, hermano, a sobarle la espalda a nadie, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo, hermanos. Y ojalá, hermanos, que fuera bueno los que nos escuchan por la radio, hermanos, esos pastores, tal vez esos ministros, hermanos. No voy contra los pastores nuevamente, ¿verdad? Pero que escucharan eso, hermanos, y lo atesoraran, ¿verdad? En el cual, hermano, no es bueno, hermano, andarle sobando la espalda a nadie, andarle ahí, hermano, haciéndole honores a nadie más que a Dios. Es al único, hermano, al dador de la vida, al que hizo el mundo, hermanos, ¿verdad? Él es el único que se le debe de dar los honores, nosotros como hijos de Él, ¿verdad? Entonces, hermano, este general, hermano, padecía esa enfermedad, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a ir viendo la historia. Y en el 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual sirve a la mujer de Naamán, perdón, ese es el general, ¿verdad? Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, ¿verdad? Ahí la muchacha estaba un poco equivocada, ¿verdad? Porque el que sana es Dios, ¿verdad? El que sana es Dios, hermano. Y aquí, ¿por qué el tema es, hermano, dejando toda codicia como hijos de Dios, ¿verdad? Porque ustedes lo saben, no hay necesidad de decirle, hay mucha codicia en las iglesias, ¿verdad? Hay muchas codicias en la iglesia, hay mucha codicia en nuestra vida. En nosotros hay muchas codicias, hermanos, ¿verdad? Entonces desde el que está allá al frente, hermano, hasta el último de la última banca de la iglesia, tenemos codicia. Existe la codicia en nosotros, hermano, ¿verdad? Entonces dijo: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Aquí, hermanos, vamos a adelantarlos un poco. Aquí el rey, hermano, ¿verdad? Pues de rey a rey, hermano, verá, vienen ellos y se dan carta y le envía: mira, te envío aquí a mi siervo y atiéndelo bien, por favor. Pero aquí, hermano, el otro rey estaba bastante mal también, ¿verdad? Muy mal, hermanos, ¿verdad? Porque ellos acá, hermanos, no se daban cuenta, hermanos. Nosotros, aunque sea un poco, nos damos cuenta y decimos que el Señor haga la obra, que el Señor sana. Él es el que sana, no nosotros, ¿verdad? Pero créanme, hermanos, que hay muchas iglesias, hermanos, en el que usted tiene que pagar cierta cantidad de dinero para que lo sanen. Y esa es una mentira del diablo, ¿verdad? Entonces que Dios lo reprenda en esta hora, ¿verdad? Y dice el 5 entrando, dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y vamos a ver lo que contestó el rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Ahí, hermano, el general dijo: bueno, con esto, ¿verdad? Este hombre me va a sanar. Con esto yo le pago a este hombre lo que él va a hacer, si en verdad él me sana, ¿verdad? Entonces, hermano, este hombre pensaba erróneo, ¿verdad? Y dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, oiga bien, rasgó sus vestidos y dijo: si yo soy Dios, que maté y di vida y de vida, ¿para qué éste envía a mí a que sane un hombre de su lepra?
¿verdad? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, ¿verdad? Claro, el rey no lo podía sanar, hermanos, ¿verdad? No lo podía sanar. Había una información errónea allí, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí ellos no habían entendido que el que iba a sanar a este hombre es el Dios Todopoderoso, es el único, ¿verdad? Ni el rey, hermano, para el siervo del Señor, hermano, no valía esa carta, no, nada de eso, hermano. Nada de lo que este hombre embarcó en los animales, hermanos, para ir y agradar a este hijo de Dios. Nada de eso, hermanos, este hombre tenía necesidad de eso, ¿verdad? Entonces, hermano, y dice el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oiga bien, ahí vamos a entrar al tema verdadero, hermano. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, ¿verdad? Allí, hermanos, ahí vemos, hermanos, a este hijo de Dios, hermano, haciéndose ver, porque como quien dice, ni tú, ni ni nadie, ni el hermano David, ni el hermano Jonathan, ni el hermano Miguel puede sanar a nadie. El único que lo puede hacer es Dios, ¿verdad? Es el único. Entonces, hermano, y vino este hombre y le dijo: dile que venga a mí, ¿verdad? Dile que venga a mí, porque yo tengo la facultad de Dios que Dios me ha dado para que este hombre sane, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero el hombre, vamos viendo allí, hermanos, también la altanería del hombre, ¿verdad? El machismo del hombre, hermano, a veces no nos deja a nosotros ver hacia adelante, hermano. No nos deja ver, hermanos, que Dios quiere hacer grandes cosas para con nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, y dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio, ¿verdad? Aquí, hermanos, vamos a ir viendo, como le digo, vean, el hombre estaba acostumbrado, hermano, ¿verdad?, a que le saludaran. Estaba acostumbrado, tal vez, hermano, hasta que se le arrodillara tal vez alguien, ¿verdad? Entonces este hombre, hermano, se molestó tanto porque el siervo de Dios solo le mandó a decir: dile que haga esto, ¿verdad? Entonces el hombre, el general esperaba que este hombre llegara, hermano, y que le pusiera las manos para que él fuera sano, o que allí enfrente de él clamara a Jehová, hermanos, ¿verdad? Para que él fuera sano de esa lepra, ¿verdad? Entonces, hermano, este hombre comenzó él a enojarse y empezar a murmurar y empezar a decir muchas cosas, hermano, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, sí cabe la palabra, hermanos, donde dicen mundana, ¿verdad? Que dice que mendigo y con garrote, ¿verdad? Él iba necesitado, hermano, ¿verdad? Él iba necesitado, pero él se molestó, hermanos, porque están acostumbrados, hermanos, y así habemos muchos en las iglesias, hermanos, que estamos acostumbrados a que paguen los favores que Dios hace, ¿verdad? Que Dios reprenda al diablo, hermanos, en eso, porque a veces, hermanos, dicen, hay muchos que dicen: bueno, si quieres sanarte, tu sanación te va a costar tanto. El Señor no gana ni un 5 para sanar a nadie, hermanos, ¿verdad? El Señor, hermano, restaura. El Señor, hermano, de raíz arranca cualquier enfermedad que sea, hermano. Y el Señor no le envía vil a nadie. El Señor no le envía a cobrar a nadie, hermanos, ¿verdad? Lo único que uno tiene que hacer es reconocer que Dios lo sanó, ¿verdad? Que Él fue el que me sanó y dar testimonio de Él, ¿verdad? Exaltar su nombre, hermano. No decir: me sanó el hermano Julano. No, hermanos, ¿verdad? No, sino que darle la honra y la gloria a Dios, hermano.
Es el único. No hay otro, hermano, ¿verdad?, que pueda sanar alguna enfermedad de que nosotros padezcamos, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano, y sigue diciendo, entonces, dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, él pensó en él, saldrá él luego y estando en pie, invocará al nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, ¿verdad? Él esperaba eso, hermano, ¿verdad? Así esperaba él, hermano, ¿verdad? Que el siervo de Dios se levantara, hermano, que primero le hiciera los honores porque él era un general, ¿verdad? Que le hiciera los honores primero el Hijo de Dios. Déjeme decirle, hermanos y hermanas, que el Hijo de Dios, hermano, no tiene que andarle haciendo honores a nadie. No tenemos nosotros, hermanos, que andarle, no tenemos que andarlos arrodillando a nadie, hermano, ni haciéndole honores a nadie, más que a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Él es el único, ¿verdad? A Él es el único, hermanos, que nosotros tenemos que darle la honra y la gloria, hermanos, ¿verdad? No porque a las iglesias tal vez llegue el hermano Julano y que le diga, hermano, le traje este carro es suyo, ¿verdad? Agárrelo. Y comienza aquel, hermano, pues te pongo en el ministerio. Tú vas a trabajar en el ministerio porque me regalaste un carro. Que Dios reprenda al diablo, hermano. No, la obra de Dios, hermano, no se conduce así, hermanos, ¿verdad? La obra de Dios, hermano, es algo sagrado, hermano. Es algo, hermano, que tenemos que seguir los estatutos que Dios pone, ¿verdad? Si nosotros en la Biblia nos dijera, hermanos, de que el Señor cobra o cobró, hermanos, para sanar a alguien, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que lo hagan, pero en la Biblia no aparece nada de eso, hermano. Ni Dios, ¿verdad? Ni Jesucristo cuando anduvo en la tierra, hermano, que es uno solo, ¿verdad? Ni los ministros, ni los apóstoles de Jesucristo, hermano. Ninguno de ellos. Siempre rechazaron, hermano, no fueron codiciosos. Y nosotros, hermanos, también nosotros tenemos que evitar la codicia. Tenemos, hermanos, que evitar la ambición, hermanos, que puede haber en cada uno de nosotros, ¿verdad? La ambición, hermano, han escuchado un dicho que dice: la ambición rompe el saco, ¿verdad? Es un dicho mundano también, hermano. No es que somos mundanos nosotros, ¿verdad? Pero hay dichos, hermanos, que sí viene, hermano, a recalcar en nuestras vidas. Porque a veces, hermano, que la codicia quiere llenar y llenar y llenar y llenar, y ya no tiene cómo llenar, hermanos. Pero sigue y sigue con aquello, hermanos, ¿verdad? Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y allí, hermanos, y dice, ¿verdad?, que Naamán se fue enojado. Quiero llegar, hermanos, a un punto muy importante, ¿verdad? Y dijo: Abana y Farfar, ríos de Damasco, dijo, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Dijo él, ¿verdad? Pero como el mandato de Dios, lo que Dios le mandó al siervo Eliseo, hermano, fue eso, que fuera y se metiera a ese río, no al río, a los ríos que el general pensaba, ¿verdad? Allí, hermano, él tendió a desobedecer, ¿verdad? Allí él comenzó, hermanos, como muchos de nosotros, hermanos, que el Señor nos dice una cosa y nosotros pensamos otra cosa o hacemos otra cosa, ¿verdad? No hacemos lo que el Señor manda, hermano, ¿verdad? A veces porque alguien nos dice: no, es que no hagas eso, no hagas eso. Entonces nosotros escuchamos más la voz de alguien que la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, y dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Dice: si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Dice él, se pregunta, ¿verdad? Y se volvió y se fue enojado este hombre, ¿verdad? Y comenzó, hermanos, este hombre como a examinar su mente, a examinarse: siendo yo un general, siendo yo, ¿por qué voy a lavarme, tal vez a meterme a ese río sucio? Habiendo tantos ríos
con aguas limpias, cristalinas allá en Damasco. ¿Por qué yo voy a meterme a esa agua sucia, a este río? ¿Verdad? Pero no, hermano, ese era el mandato de Dios. No del siervo, sino que el mandato de Dios, hermanos, ¿verdad? Dios lo había ordenado así, hermano, y así se tiene que hacer. Si Dios ordena, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. No hacer otra cosa que Dios no ordena, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ordenar, tenemos que obedecer la palabra que Dios ponga en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, y van los criados ahí, hermano. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Aquí, hermano, no le quedó de otra a él, hermano, porque él podía irse, pasar todo el día entero, hermano, metido en un río en Damasco, pero no se iba a sanar. En ese río donde Dios le había ordenado, nada más iban a hacer 7 veces, ¿verdad? 7 veces lo que él iba a hacer, hermano, y él iba a quedar sano, ¿verdad? Entonces, hermano, él tendió a desobedecer, hermano, ¿verdad? Como muchos, hermanos, de nosotros desobedecemos a Dios en muchas circunstancias, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿verdad? Aquí este hombre comenzó, hermanos, tal vez a decir, bueno, empezó a decir en su mente: cuánto yo hablé de Dios, cuánto yo hablé de Jehová. Verdaderamente este Dios es vivo, como nosotros lo creemos, hermanos, que Dios es vivo, ¿verdad? Y Dios es grande, hermano, y Dios es poderoso, ¿verdad? Entonces, hermano, este hombre comenzó. ¿A dónde quedó su orgullo? ¿Verdad? Metido en el río Jordán. Allí quedó su orgullo, hermanos, ¿verdad? Allí este hombre, hermanos, comenzó él a ser diferente, ¿verdad? Como muchos de nosotros, hermanos, que los bautizamos, ¿verdad? Los metemos los llevan a las aguas, ¿verdad? Y luego, hermanos, saliendo de allí, los volvemos a ensuciar nuevamente, ¿verdad? Como hay una iglesia, hermanos, que por cierto mi mamá va ahí, mi hermano también, ¿verdad? Allí, hermanos, cada vez que usted se sale de la iglesia y regresa, tiene que ser bautizado nuevamente, ¿verdad? Tiene que irlo a meter al agua otra vez. Si usted se sale 2 semanas o 3 semanas y regresa de nuevo a la iglesia, hermano, ya tiene que ir preparado ya con su uniforme blanco acá, porque lo van a ir a meter al agua nuevamente, ¿verdad? Yo le decía a mi hermano, le decía: wow, tú vas a agarrar lana como las piedras de los ríos, le digo, porque solo metido en el mar vas a pasar, ¿verdad? Mi hermano David lo conoce. Él era bien borrachito, hermano. Gracias a Dios el Señor lo ha rescatado. Aunque allí, ¿verdad? Allí, pero quizás se cansó de que lo estuvieran yendo a meter, hermano. Se cansó de tragar agua. Pero él, hermano, cada vez que se salía, él iba, hermano, lo iban a meter, hermanos. Cada vez que llegaba. Ahora ya se ha firmado, gracias al Señor, hermanos, ¿verdad? Ya él ya lleva 3 años, hermano, de estar congregándose, hermano, y no se ha salido, ¿verdad? Ahora, hermano, yo le digo: bueno, te cansaste por fin de tomar agua. Contigo nunca no se puede, me dice, porque yo me metían al agua, me decías que parecía piedra de río. Ahora me dicen: no, le digo, qué bueno. Yo le agradezco a Dios que Dios te haya salvado, ¿verdad? Entonces ahora habla cosas diferentes. Entonces este general, hermano, fue allí, hermanos, cambió todo. Pero fíjense, hermanos, que déjenme decirles que habemos muchos de nosotros, hermanos, que pasamos las aguas bautismales, hermanos, y seguimos siendo peores que antes que los metieran a las aguas, ¿verdad? Peores, hermanos. Sí. Entonces, hermanos, y se ha visto mucho de eso, hermanos, ¿verdad? Pero como aquí ya no se puede volver a bautizar, aquí ya se bautizó, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Aquí lo importante es, hermano, que venga un corazón arrepentido y, ¿verdad?, se reconcilie con el Señor, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces dice:
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, como Dios había mandado, ¿verdad? Que le dijo al profeta. Dice, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y dice el 15, y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ay, hermanos, allí vamos a ver, hermano, algo que sería muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, hermano, para alguien codicioso, para alguien que le guste codiciar, hermano, el oro, hermano, la plata, los vestidos preciosos, vestidos caros, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí el texto que leíamos dice, mas él le dijo, vive Jehová, ¿verdad? En cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, ¿verdad? Ay, hermano, muy diferente, hermano, a muchos que dicen que los dólares hablan, hermano, ¿verdad? Y que hacen muchas cosas, el dinero, codicia, la codicia, ¿verdad? Allí, hermanos, hasta lo publican, pues, ¿verdad? En las redes sociales, que el dinero habla, que el dinero, no sé qué es lo que le dice el dinero, pero que el dinero le habla al oído, ¿verdad? Esa es pura codicia, hermanos, ¿verdad? Y forman, hermano, a los grupos, a las personas, hermano, y comienzan a decirle, tú, ¿cuánto tienes para que tú seas sanado? Yo tengo tanto. Había otra persona ahí que tenía $200, le dijo, no, tu sanación no vale $200, tu sanación vale más. Así es que estos que van a dar más son los que van a ser sanados, y tú vete con tu enfermedad, ¿a dónde? ¿Verdad? Este hijo de Dios, hermano, no le agarró pero nada a este general, ¿verdad? No le agarró nada, no le agarró ni un 5, hermano, no le agarró pero ni siquiera un vestido de los 10,000 vestidos que llevaba, ¿verdad? Y viniendo, hermano, de un rey, viniendo, hermano, un presente de un rey, un presente, hermano, de un general, hermano, decíamos que estaba pegado al rey, ¿verdad? Terrenal. Eran cosas muy hermosas, ¿verdad? Según los ojos de nosotros. Pero para el ojo del siervo de Dios y para el ojo de Dios eso no vale, ¿verdad? Eso no vale. Qué hermoso, hermanos, que hoy en estos tiempos, hermanos, hubieran así pastores, predicadores, hermanos, que no se vanaglorien con la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Que ya cuando terminan de predicar, hermano, y comienzan aquellas hermanas o aquellos hermanos a elogiar a este pastor o a este predicador, y él se siente más grande que Dios, hermano, se siente, wow, hoy sí, ya tengo yo el poder. No, hermano, el poder es de Dios. El poder no se lo quita nadie a Dios, hermanos, ¿verdad? El poder le corresponde a Dios. Entonces, pero ellos, hermanos, en la codicia y en la fama quieren agarrar fama, hermanos, por nada, ¿verdad? Y este siervo de Dios, hermano, bien hubiera agarrado una gran fama, hermanos, porque el hombre era general del ejército, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, esto se hubiera expandido, hermano, y este hombre hubiera sido famoso, ¿verdad? En estos tiempos hubiera aparecido, hermano, en todas las redes sociales, en todos los periódicos, hermano, en todo. Pero a este hombre no le importaba nada eso. A él lo que le importaba, hermano, es que este hombre se diera cuenta, hermanos, quién lo sanó, y fue Dios. Y el general, él mismo lo reconoció, hermanos, ¿verdad? Él mismo reconoció, hermano. ¿Y qué dijo? ¿Verdad? Allí, hermanos, el general rápido reconoció, hermanos, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra,
sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, ¿verdad? Así, hermano, yo le aseguro, hermanos, que si el hermano Jonathan llega allá enfrente de mi casa, hermano, y me parquea un carro nuevecito del año, hermano, yo le arranco las manos con todo y las llaves, hermano, ¿verdad? Ni siquiera le dejo que termine y me diga, hermano, este carro es suyo. No, hermano, yo le arranco las llaves. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir, hermano, olvidando esas codicias. Tenemos que ir, hermano, nosotros olvidándolos de eso y agarrando, hermano, los ejemplos de estos siervos de Dios, ¿verdad? En la Biblia también habla, hermano, donde alguien quiso comprar, hermanos, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, hermanos, para hacer magia, según él decía. Él hacía magia, hermano, ¿verdad? Y estos hombres le dijeron, no, perezca tú y tu dinero, le dijeron. Pero el poder de Dios no se vende, hermanos, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, cuando un siervo de Dios, hermanos, se para firme, se planta, hermanos, y dice, aquí no se acepta dinero, porque aquí el que sana es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí yo no tengo ninguna potestad, nada más lo que el Señor me dé a mí para yo darlo a aquel enfermo, ¿verdad? Qué hermoso eso, hermanos, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, dicen, ok, ¿cuánto me vas a dar para que tú puedas ser sano? ¿Verdad? Y aquellas pobres viejitas, hermanos, tal vez no tienen dinero, hermano, y ajustan nada más para $200. Y eso está en las redes sociales, hermano. Eso no estoy hablando mentiras, hermano, ¿verdad? Y es una mujer la que está predicando y ella cobra porque aquella persona sea sanado, ¿verdad? Entonces, hermano, y la persona tal vez no es sanado, hermano, porque la mujer tiene poder para sanarlo, sino que por la fe que ellos llevan, hermanos. Tal vez por la oración, hermanos. Y el dinero se lo agarró la sinvergüenza esa, hermano. Y el hombre o la mujer fue sanada porque Dios así le plació, ¿verdad? No es por el dinero que dio, hermano. Y la gente sigue engañándose, hermano, diciendo, bueno, ahora tengo esta enfermedad, tengo que reunir $1,000 o $1,500 o $2,000 para que la profeta Julana me pueda sanar de esta enfermedad. Y aquí vemos, hermano, a este siervo de Dios que no se dejó llevar por la avaricia, hermano. No se dejó llevar, hermano, por lo que ese hombre le ofrecía, ¿verdad? Pero allí más abajo vamos a ver, hermanos, que sí, ¿verdad? Había uno ahí, ¿verdad? Que sí le brillaron los ojos, hermanos, ¿verdad? Cuando vio aquellas cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, gloria a Dios. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿De mulas? Dice, pregunta. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, ¿verdad? Y allí, hermanos, vamos a ir viendo. Y dice, allí, hermanos, vemos cuando el orgullo de este hombre, ¿verdad? Como el orgullo de muchos de nosotros, hermanos, antes de venir a los pies de Dios, hermanos, el ego de cada uno de nosotros, y aún estando todavía dentro de la iglesia, hermanos, el ego de nosotros no se nos ha ido todavía. No le hemos pedido tal vez a Dios, hermanos, que el orgullo o el ego y muchas cosas que tenemos malas se reprenda de nosotros, se vaya de nosotros, ¿verdad? Se desprenda es la palabra, porque nosotros queremos seguir ahí, hermanos. Queremos seguir como soy yo, ¿verdad? Y entonces, hermano, ¿dónde queda, hermano? Donde dice que cuando venimos a los pies de Dios, de Cristo, nuevas criaturas somos, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, nosotros seguimos con eso y dentro de la iglesia, y eso, hermano, daña mucho a la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, y le pide ahí, hermano, este general, ¿verdad? Al siervo de Dios, en esto perdone Jehová a tu siervo. Él se está refiriendo a él, al general, él mismo, ¿verdad? Le está pidiendo, como quien dice, hágame este favor, hágame este último favor,
¿verdad? Ahí le dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón. Rimón, hermano, es una palabra que significa ciudad granada. Eso lo encontré, hermanos, en el diccionario, ¿verdad? Entonces allí el rey de este general, hermano, se iba a adorar ídolos, ¿verdad? Y por ende, como era el general, mano derecha del rey, tenía que acompañarlo ahí. Pero como el general ya había reconocido que el único Dios, hermano, en todo el mundo es nuestro Dios, al que usted y yo venimos a adorar a este lugar, ¿verdad? Entonces, hermano, él ya había reconocido, ya tenía un temor de Dios, ¿verdad? Allí ya existía un temor de Dios en él, ¿verdad? Él ya creía en Dios, en el Dios que le sanó, hermanos, ¿verdad? Entonces dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo, ¿verdad? Allí, hermanos, pues tenía que hacerlo él, hermano, de inclinarse, hermanos, a los ídolos que el rey se inclinaba, ¿verdad? Pero este hombre ya temeroso de Dios, hermano, él estaba pidiendo perdón, ¿verdad? Que Dios lo perdonara por eso que hacía, porque sabía que no era lo correcto, porque había reconocido, hermanos, ¿verdad? Que el Dios único es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero no sé, hermanos, tal vez en la iglesia todavía habrán o habremos algunos hermanos y hermanas, hermanos, que todavía prendemos unas candelitas allí a los cuadritos, hermanos, ¿verdad? De San Julián, San no sé qué cosa, ¿verdad? Que Dios nos perdone, hermanos, y Dios nos ayude a salir de ese campo, ¿verdad? Uno puede ser, hermano, tal vez eso, sino que inclinarlo a cosas, hermanos, que no nos conviene a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el profeta del Señor le dijo, y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ahí viene, hermanos, el copastor, ¿verdad? Ahí viene, tal vez el pastor desechó, hermano, lo que le llevaban el regalo, pero al copastor sí le brillaron los ojitos, ¿verdad? Allí, hermano, comenzó hermano, ¿verdad? Y allí en su Biblia, no sé en su Biblia si dice, pero dice: codicia y castigo de Gehazi, ¿verdad? Este era el criado, hermano, del siervo de Dios. Era el criado del siervo de Dios, hermano. Entonces hermano, claro, al ver tanto desprecio, hermano, del siervo de Dios, hermano, y ya de haber dicho: no puede ser posible que este general se vaya con todo y eso que traía para mi siervo, para mi amo, ¿verdad? No puede ser posible que ese oro y esa plata y esos vestidos finísimos se regresen de nuevo a de donde vinieron. No, yo tengo que hacer algo. El enemigo, el diablo, hermano, vino y le metió, hermano, en el corazón de esta persona la codicia, ¿verdad? Codiciar algo, hermano, que no era para él. Si el Señor hubiera cobrado, hermanos, para sanar a este general, de hecho las cosas eran para Dios. No era para el siervo de Dios ni para el criado del siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, este hombre, hermano, se apresuró, ¿verdad? Y corrió, hermanos. Allí vamos a ver ahí, hermanos, lo que se refiere el tema, ¿verdad? El 20. Entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, dice. Aquí no se puede decir, hermanos, que el criado no conocía de Dios, porque cuando alguien, hermano, no conoce de Dios, no menciona a Dios para nada, ¿verdad? Y este hombre dijo, hermano, ahí mire cómo dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa.
¿verdad? Alguna cosa, ¿verdad? Entonces, hermano, este hombre le ganó la codicia. Este hombre, hermano, él deseaba esas cosas, ¿verdad? Y el Hijo de Dios, hermano, no, hermanos, se conforma con lo que Dios le da, ¿verdad? Pero a nosotros, hermano, el Señor nos tiene, hermanos, con un carrito, pero queremos otro, hermano, ¿verdad? Nos tiene, hermanos, con una carreta, pero queremos un carro, ¿verdad? Y si al Señor así le place de que andemos en una carreta, pues así vamos a andar, hermanos, porque esa es la complacencia del Señor. Eso es lo que al Señor le place. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros tenemos un carro bueno y queremos otro más bueno, o sea, más grande, hermano, o como sea. Pero nosotros, la codicia de nosotros, hermanos, pero esto es de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nosotros decíamos hacer esto y lo otro, pero aquí era muy diferente, hermanos, porque le llevaban la codicia allí al lugar donde estaba el siervo de Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, este hombre corrió detrás de ese tesoro y dijo: este tesoro se me va, este oro y esto se me va, pero no se me puede ir, ¿verdad? Vamos a ir algo rápido, hermanos, ahí. Entonces, y todavía él diciendo, hermano: vive Jehová, dijo, ¿verdad? Que correré yo tras él y